Podemos ir picándolas rápido, así estos son los datos, Ale. Noviembre 3,2%, el índice de precio del consumidor, la inflación general, por arriba de lo que esperaban las consultoras privadas, que hablaban de 2,7, 2,8%. El INDEC midió por arriba de lo que pronosticaban las consultoras privadas. Acumulada la inflación enero-noviembre, 11 meses, 43,9%, casi 44%. 43, casi 44. En 11 meses, y todavía te falta un mes del año, que es diciembre. ¿Que es un mes inflacionario? Es un mes estacionalmente siempre de inflación alta, pero bueno, con semejante recesión, la apuesta del gobierno es que la inflación esté cerca del 2%. Entonces estaría cerrando... Así que se desacelere todavía un poco más. Pero por arriba del 40 ya cierran. No, ¿qué por arriba del 40? Estamos hablando de que ya seguro es 44 claro. La inflación. Más 2% acumulado y la inflación... va a estar seguro en el 47%. Puede ser un poco más alta si no logran desacelerarla alrededor del 2%. Bueno, el pico inflacionario, no sé si sorprende tanto teniendo en cuenta que hace dos o tres meses ya hablábamos del 45% iba a cerrar. Claro, pero te pones a pensar, mirando hacia atrás, decís qué bárbaro, qué... No, mirando hacia atrás es una tragedia. Pero fíjate este dato, mirando hacia atrás es trágico. Déjame completar acá la información. El dato es que en noviembre, el mes pasado, tuvimos el pico inflacionario. Si uno mide noviembre de este año, noviembre del año pasado, ya tenemos en el año 48,5% de inflación. Ese es el pico. El mes pasado fue 48,5% de inflación respecto a un año atrás. Lo que yo te decía es que eso puede desacelerarse un poquito a 47% en el mejor de los casos, diciembre de este año, diciembre del año pasado. Ahora hay un dato todavía más preocupante, que es la inflación de alimentos. Ya no es la inflación general, sino que lo que pasa con alimentos. Fíjate noviembre alimentos, 3,4% de aumento la inflación. Ahí lo estamos viendo en la placa. Alimentos en noviembre. Ponelo ahí está. Noviembre, sí, 3,4. 3,4. Sí. Acumulado 11 meses, enero-noviembre, 48,6% la inflación de alimentos. Y todavía falta un mes, que es diciembre. Ahí tenés casi 50. Ya estás prácticamente en casi 50. Cuando se le sume el mes de diciembre, alimentos se va a seguir acelerando. Vas a tener este año una inflación de alimentos por lo menos del 52-53%. Va a ser la inflación acumulada de alimentos en este año. Ese es el dato principal que explica el salto de la pobreza en esta segunda parte del año. Y tenés una más y te quiero mostrar esto. Te quiero mostrar esto. Porque este es el gran fracaso, si se quiere, de la política económica y es la contracara de lo que ha pasado con la pobreza. Déjame mostrarte acá porque esto es impresionante. Dale, mirá. Te decía, noviembre de este año, noviembre del año pasado, 48,5% la inflación anual el mes pasado. 48% de inflación argentina. Veamos qué pasa noviembre respecto a un año atrás en el resto de los países, la inflación anual en otros países. La más alta es Uruguay, 8,5%. México, 4,7% en un año, Paraguay, 4%. ¿Querés tomar Paraguay? Paraguay tiene, o va a tener, en 10 años, la inflación que este año tiene la Argentina. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Tomá 10, 12 años de Paraguay, de acá para adelante, y si siguen con estos ritmos de inflación, recién en 10, 12 años van a tener la inflación que Argentina tiene este año. Perú la va a tener en 20 años. Bueno, si Perú, fíjate acá, Perú, 2,2% de inflación, noviembre de este año, noviembre del año pasado, un año entero de inflación 2,2%. O sea que Argentina tiene este año la inflación que Perú puede tener en 20 años. No me resisto a soportar esto. Bueno, explícame vos por qué no pueden encontrar la vuelta. Bolivia... Pero nadie le encuentra la vuelta a esto. Bolivia 1,5% de inflación. ¿Qué te quiero decir con esto? Estos países tienen distintos problemas. Salvo Ecuador, todos estos países están creciendo. Brasil un poco menos, pero en el resto de los países están creciendo 3, 4% anual. Argentina no solamente va a tener 48% de inflación, o tiene ya 48% de inflación, sino que la economía cae 2,5, 2,8% este año, recesión. Ahora, en el resto de los países tienen distintos problemas. El problema distributivo, el problema si los ricos se llevan una parte de la torta, cómo haces para que los pobres puedan tener mejor educación y demás.
el problema de la inflación es solo argentino. Ya sean gobiernos de derecha en Chile, gobiernos de izquierda en Bolivia, en Ecuador, 0% de inflación en Ecuador. Tienen un problema de recesión. Está dolarizado, ¿no? Ecuador. Sí, pero 0% de inflación. No, sí, sí. El problema de la inflación es un problema ya viejo en Latinoamérica. Sacando Venezuela, que está fuera del mapa, la hiperinflación. Solo para nosotros. Es solo argentino, es un problema hoy solo argentino. ¿Cuál es el problema o cuál es la conexión a la política de estos No, dos sectores? es altísimo. Pero antes yo le agregaría sobre lo que dice Maxi, que tenés 48.5 de inflación con una recesión fuertísima al mismo tiempo. Porque muchas veces, viste, la inflación te empuja a la actividad, la combinación es esta. Mira, si estábamos conversando el 13 de diciembre del 2017 acá, hace exactamente un año. ¿Cuál es la idea de la política? Bueno, la reelección de Macri es más que probable y después habrá que discutir si viene el 2023, si viene Vidal, si viene Larreta, si viene Peña. Esa es la discusión de la política, la que podíamos haber tenido en esta mesa y la que tenía toda la política. La teníamos esa discusión. Sí, claro. Por eso el 13 hubiéramos estado esto. Increíble. Entonces me decís, el gancho con la política. Y hoy lo que está si la elección se ha polarizado, vos hace 2 semanas mostraste una encuesta, ¿no es cierto?, de polarización que la daba Cristina ganando. En 10 meses, 11 meses, todo puede cambiar. Lo único que si comparamos con el 13 de diciembre ha cambiado y ha cambiado mucho. ¿Y por qué ha cambiado tanto la política? Por eso. Es decir, no es que eso sea la única causa, pero esa es la causa más relevante. Rosendo, perdón. La inflación venimos del 5 y pico al 3,4, es decir, que hubo una caída. Entonces estamos en una tendencia de caída de la inflación, se paró ese pico que tenemos de aumento, digamos. ¿Cuál es la tendencia de la inflación para el escenario de los próximos meses? Porque han hecho un diagnóstico correcto, pero ahora hay que ver, ¿la tendencia cuál es? ¿A la caída de la inflación o a ver un rebote? Pero ahí saltamos a otro tema. Lo que voy a decir plantear es un tema analítico nuestro. Pero el efecto, y eso podemos decir qué prevemos para el año que viene. Pero en este momento vos tenés esto en 12 meses. Ahora, es el efecto a Dios. Mirá esta declaración de Macri en el CCK, porque es muy interesante.